para todos y todas en la impartición de la materia. Y vamos a ver hoy en día los primeros fundamentos, que son los primeros 3 PowerPoint de la unidad 1, que tienen que ver con las comunicaciones, ¿correcto? Que tienen que ver con las comunicaciones. ¿Está bien? Entonces, vamos a cerrar la cámara, vamos a compartir el escritorio y vamos a entrar en todo lo que es el fundamento de las comunicaciones. Cuando hablamos de fundamento de las comunicaciones se realizan entre terminales utilizando lo que se llama medios de transmisión o elementos pasivos, y en el medio dispositivos que permiten la conexión o elementos activos. Esos elementos activos reciben lo que se llama una señal donde yo codifico información, y esa señal que codifico información la llamamos portadora. Portadora. Esa señal portadora, a medida que va pasando de dispositivo a dispositivo, sale de origen y llega a destino, esa señal se va degradando. En eso nosotros codificamos ceros y unos y por ende caracteres. Entonces se va degradando. La señal para transportar información puede ser de dos tipos: analógico o digital. Entonces, a medida que va pasando de dispositivo en dispositivo y a medida que va pasando de medio de transmisión o elemento pasivo, la señal se degrada. Entonces, siempre los dispositivos van a tener la característica de recibir la señal, filtrarla, si es analógica, amplificarla, si es digital, repetirla y poderla enviar. Por eso, esa señal tiene que mantenerse lo mejor posible para llegar a destino y poder ahí decodificar la información. Un sistema de comunicaciones, yo en un transmisor codifico la información, la coloco en la portadora, la coloco en el canal de comunicación, pero en ese canal de comunicaciones la señal se degrada, que puede ser por ejemplo, el medio mismo en donde realizo la amplificación o la repetición, o puede recibir interferencia de la que llamamos ruido, ¿correcto? En ese caso, si hay información errónea que se transmitió, ¿qué es lo que se hace? Se reenvía, ¿correcto? Eso es lo que se hace en los sistemas modernos. Entonces, vamos a lo que se llama el receptor, y cuando vamos al receptor, esa información se decodifica. Claro, nosotros vamos a tener en el transporte señales analógicas y señales digitales. Por ende, vamos a tener conversiones analógicas y conversiones digitales. Si partimos de un modelo rudimentario en las primeras comunicaciones, cuando se utilizaban líneas telefónicas analógicas, nosotros vamos a tener un sistema de origen, un sistema de transmisión, un sistema de destino, que en ese sistema de transmisión antes era la red pública telefónica. Luego, a partir del año, 1999-2000, las proveedores de comunicaciones empezaban a dar señal de comunicación digital. Entonces, claro, este modelo de transmisión se convirtió en una nube que tiene múltiples servicios como las que tenemos acá, y más que todo en redes de transporte que sobre todo tienen internet, en donde nosotros vamos a tener en toda una distribución geográfica distintos servicios de red con distintos medios de transmisión, integrando una red de comunicaciones, que todo esto va a ser misión de que ustedes entiendan cómo funciona, para que tengan el objetivo fundamental de la materia de poder interactuar con los data centers, los centros de comunicaciones, para las implementaciones de las soluciones de software que ustedes desarrollen, ¿correcto? Siempre ustedes van a tener que interactuar con los data centers, y al interactuar con los data centers, ustedes van a tener que poder trabajar con ellos. Por eso van a tener que conocer su idioma, por eso van a tener que ver cómo funciona esto. Dentro del concepto de la transmisión, yo les dije que la información codificada en ceros y unos y por ende en un código que se llama ASCII, se codifica en una señal a la que llamamos portadora. Esa señal portadora puede
codificar la información en señales eléctricas, ópticas, para fibra óptica, electroópticas o electromagnéticas, para el transporte de la información. Esto permite la transmisión. Y hay dos conceptos que cuando se perfeccionan las redes, que lo que se llama teleinformática. Teleinformática es un concepto que converge el procesamiento distribuido en la red más todo lo que es conmutatividad de funciones y conectividad para poder utilizar las redes de comunicaciones. Se llama teleinformática o telemática. Un sistema de teleinformática tiene, por ejemplo, canales de comunicaciones que tienen características, bandas de transmisión y cómo se codifica un hardware, un método de comunicaciones que vamos a ver ahora cómo son, la señal que transmitimos, que es la portadora, y una distribución lógica y física de todo lo que es la red, a la que llamamos topología. Topología. Como les dije, las señales portadoras pueden ser analógicas y digitales. Por ende, vamos a tener conversión analógica digital o digital analógica, ¿correcto? En la transmisión de la información. Por ende, vamos a ver que vamos a tener tecnologías analógicas. El primer celular, que se llamaba ladrillo, que era un Motorola, introducido en la Argentina en el año 1988 por la compañía CRM, a la que llamaban Movicom. Este celular, este Motorola, era un equipo de radio analógico, ¿correcto? Lo que pasa es que esto se fue desarrollando, los celulares de tener una pantalla de funcionamiento pasaron a tener sistema operativo y aparecieron lo que son las tecnologías digitales que hoy ustedes tienen los smartphones, ¿está bien? Por ende, van a tener por la señal portadora canales de comunicaciones analógicos y canales de comunicaciones digitales, ¿correcto? Dentro de la universidad, ustedes tienen un cableado donde tienen información que viaja por el cableado. Pero cuando ustedes se comunican desde su celular a lo que es la estación base o la antena de celular, el canal es analógico. Se utiliza algo que se llama modulación ortogonal de frecuencia, que a continuación vamos a ver qué es la modulación. Todo canal se conceptualiza por tener una velocidad de transmisión y la transmisión por frecuencia o ancho de banda, qué tipo de canal es, si es un canal dedicado para una sola transmisión o compartido con varios, qué error tiene y qué nivel de ruido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ruido, tenemos errores agregados a la comunicación y por ende tenemos retransmisión. Eso aumenta lo que se llama la latencia. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que tarda de ir la información de origen a destino. El problema que se está teniendo ahora con la inteligencia artificial es, claro, tiene que interactuar varios servidores y lo que se trata de reducir es la latencia. La información se codifica, los ceros y unos en códigos. Existen un conjunto de códigos que se fueron desarrollando con las comunicaciones, pero en la actualidad todo lo codificamos en el código ASCII, que se denomina Código Estándar Americano de Intercambio de Información. Cuando ustedes hacen Alt más un carácter, están codificando todo en código ASCII, ¿correcto? Y por otro lado, nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos esos ceros y unos y modificamos una señal que es la que llamamos modulada. Esa señal modulada se llama señal portadora. ¿Qué es la modulación? La modulación es la operación que me permite modificar una señal de varias maneras y poder ocultar información los ceros y unos para poder ser transmitida. Correcto, existen modulaciones analógicas y modulaciones digitales. Correcto, la onda que se transporta en donde yo, en esos cambios ocultos ceros y unos, se denomina señal modulada. Correcto, y tal modificación debe hacerse de manera tal de que permita que cuando yo modulo la señal, esa señal se conserve lo mejor que pueda y llegue a destino y se demodule o se decodifique. ¿Correcto? Entonces yo tomo esta señal y la modulo y transporto información.
¿Cómo la modulo? Hay varias técnicas o combinación de esas técnicas. Por un lado, modulación de amplitud, correcto, modulación de amplitud. Fíjense, en la parte superior es digital, en la parte inferior es analógica. Modulación de frecuencia, correcto, modulación de frecuencia. Acá genéricamente ponemos un 0 y un 1, pero en realidad son varios estados con conjuntos de ceros y conjuntos de unos. Cuanto mayor conjunto de ceros y unos y más estados tenemos, aumentamos la compresión en el transporte. O modulación por saltos, que se denominan saltos de fase o modulación en fase. A continuación vamos a ver ejemplos, porque los equipos de comunicaciones modulan con un determinado tipo de modulación. Por ejemplo, una modificación multifase, en donde de acuerdo a la cantidad de estados podemos codificar de a 2 bits, D-bit, 3-bit, etc. Esta modulación se denomina MPSK, ¿correcto? Esta modulación que es digital, que me permite codificar de a 4 bits, es para señales digitales o modulación de impulsos codificados, ¿correcto? La modulación digital utilizada en la primer tecnología digital que vino a la Argentina, que se llamó ISDN o Red Digital de Servicios Integrados, es lo primero que trajeron a Argentina y luego se reemplazó por lo que ustedes tienen en sus casas, que se denomina ADSL, correcto, ADSL. Esta modulación es una modulación 2B1Q que se utiliza para señales de transporte digital. O modulación por saltos de fases, por modulación por saltos de fase y amplitud, que se llama CAP, es una combinación de varios, en donde yo tengo 32 puntos. Al tener 32 puntos, yo puedo codificar de A2 al cubo, puedo codificar 32 estados. ¿Qué se utiliza en los celulares? En los celulares se utiliza lo que es el procesamiento digital, modulación multinivel, que son señales moduladas en amplitud desfasadas en 90 grados. Yo puedo enviar varias señales desfasadas. El problema que tengo es que no se tienen que interferir, porque si se interfiere empieza a aparecer ruido de intermodulación. Es un problema. Entonces, esta señal que se llama de múltiple cuadratura son señales digitales moduladas de MQAM, que hoy se está utilizando 512 QAM o 1024 QAM dentro de los celulares. Fuera de los celulares se utilizan señales analógicas que vamos a ver a continuación. Cuando aparecieron los códigos podían tener valor 0, valor 1 o valor negativo. Por eso algunos no retornan a 0 y otros fueron los códigos de los primeros equipos de comunicaciones en señales analógicas, ¿correcto? Como código de Manchester, código de Miller, etcétera, que luego fueron reemplazados por utilizando métodos de modulación más avanzados. Para poder multicanalizar y que varios usuarios puedan transmitir por el mismo canal, ¿qué es lo que se hizo? En 1942, sobre todo en tecnologías inalámbricas, las tecnologías inalámbricas son las que van por el aire, lo que se llama espectro disperso, empezaron a aparecer tecnologías aplicadas a la modulación que nos permitían multicanalizar, ¿correcto? Multicanalizar y que varios usuarios puedan transmitir al mismo tiempo. Existen dos tecnologías para dispositivos inalámbricos que son espectro expandido de salto de frecuencias y espectro expandido de secuencia directa. Y también vamos a ver lo que se utiliza ahora en redes Wi-Fi, como es el protocolo AX, 802.11ax, que se denomina modulación ortogonal de frecuencia, y lo que ustedes usan hoy en los celulares. En redes 5G, para modular la señal, hoy utilizamos múltiples portadoras analógicas, llamamos modulación ortogonal de frecuencia. Estas tres tecnologías permitieron multicanalizar y tratar de que varios usuarios se puedan conectar al mismo tiempo. Vamos a ver cómo son estas tecnologías que se fueron utilizando en distintas
tecnologías de transporte de redes inalámbricas. ¿Qué es espectro expandido secuencia directa? Bueno, es la manera en que yo tengo de a mi transmisión colocarle un conjunto de dígitos pseudoaleatorios, un conjunto de ceros y unos para identificar al usuario o al canal de comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando modulo y codifico, al modulador le coloco un conjunto de ceros y unos que se llaman patrones pseudoaleatorios, que va a dar de qué usuario, de qué canal es. Eso se transmite y luego se demodula, se quitan esos patrones y se entrega la información. Eso se llama espectro expandido de secuencia directa. La primer portadora de comunicaciones de Wi-Fi fue 802.11b. 802.11b utilizaba espectro expandido secuencia directa. Y luego ustedes conocen algo que se llama Bluetooth. ¿Bluetooth qué quiere decir? Bluetooth implica una tecnología de comunicaciones inalámbrica que ustedes la tienen normalmente en distintos dispositivos, como los dispositivos para estaciones de juegos, lo tienen en los mouse que utiliza Macintosh, en los audífonos inalámbricos, utilizan espectro expandido de salto de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un equipo que hace de sincronismo o de máster y empiezan a saltar cada 625 microsegundos de frecuencia en forma coordinada los transmisores a los efectos de poder, poder tener distintas canales de comunicación. El espectro expandido de secuencia directa, si volvemos a lo mismo, tiene la característica de que estos pseudopatrones se hacen con unas operaciones booleanas de hora exclusiva, como ven acá. Acá ustedes van a ver que el espectro expandido de secuencia directa, yo tengo la información, le coloco con una operación que se llama XOR, la identificación del canal y transporto, y luego demodulo eso. Pero ¿qué utilizan hoy? ¿Qué utilizan hoy las comunicaciones de celulares, sus celulares 5G hoy? Hoy utilizan una modulación de frecuencia que se denomina modulación multiportadora o modulación ortogonal de frecuencia. Cuando la información sale de sus celulares a las torres, va saliendo por múltiples frecuencias y cada frecuencia implica un usuario. La modulación ortogonal de frecuencia es utilizada hoy en día en la mayoría de los equipos celulares y en los equipos de comunicaciones de sus casas. Entonces acá observamos las distintas frecuencias moduladas en donde ustedes, cada frecuencia va a representar, como vamos acá, los usuarios en el transporte de la información que va a permitir comunicar su celular con la estación base o la antena de celular. La modulación ortogonal de frecuencia implica alrededor de una estación base, implica una planificación o grupos de frecuencias para que cada usuario se pueda conectar en su frecuencia y permita la conexión. Muy bien. ¿Qué modo de transmisión existen para transmitir información en señales moduladas o portadoras? La primer modo de transmisión es el sincrónico, que implica sincronismo de reloj. O sea, implica sincronismo de reloj. Se envía primero un componente de sincronismo, va a ser un componente, va a ser máster y otro esclavo, y todos los bloques de transmisión se transmiten sincronizados en el tiempo. Este tipo de protocolos se utilizan, por ejemplo, para aquellos protocolos que necesitan control en la transmisión de tiempo, como el protocolo Asterix, como los protocolos que permiten la transmisión de información de los radares para poder ver los aviones en el aire, utilizan protocolos sincrónicos. En Internet, nosotros tomamos la información y la dividimos en paquetes transportables, ¿correcto? En paquetes. La comunicación es arrítmica o asincrónica. ¿Qué quiere decir? Que no hay sincronización de reloj,
nosotros tomamos la información, la codificamos, la modulamos, la dividimos en paquetes y la transportamos sin coordinación de reloj. No hay relación temporal. Por eso cuando yo bajo algo de internet, viene el streaming, primero lo tengo que bajar y después lo puedo ver. A veces hay que esperar porque la red está lenta en bajar el streaming y después poder verlo. Esa comunicación es asincrónica. Bien, la primera norma de comunicaciones que permitió conectar y conectarse a una computadora serial fue la norma RC232. La norma RC232 fue la primera norma de comunicaciones que permitió conectar, que luego esta norma se modernizó en lo que ustedes conocen como USB. Son normas de comunicaciones asincrónicas, ¿correcto? Toda la comunicación vía Internet es en forma asincrónica. Las comunicaciones sincrónicas se utilizan en comunicaciones especiales donde yo tengo que registrar el tiempo. Por ejemplo, como les dije, en los radares. ¿Está bien? Muy bien. Hay una cosa que es clave, ¿correcto? En todo lo que es el diseño de una red y lo que es la respuesta en tiempo a la cual llamamos, esa tardanza de tiempo la llamamos latencia de una red. Si la señal es analógica, la señal es analógica, la cantidad de veces que modula la unidad de tiempo, podemos dar origen a lo que llama la velocidad de modulación. La velocidad de modulación es una velocidad que es el número máximo por segundo, que la señal cambia de forma y transporta información ceros y unos. Es una velocidad de señalización y se mide en baudios. Todo lo que es velocidad de modulación es para señales analógicas, se mide en baudios, ¿correcto? Entonces, nosotros tomamos la información, la codificamos, la colocamos en una señal portadora y la transmitimos, ¿correcto? Si tenemos señales analógicas, utilizamos velocidad de modulación en baudios. Cuando hablamos de transporte digital o señales digitales, la velocidad se llama velocidad de transmisión serie. La velocidad de transmisión serie y la velocidad de transmisión de datos es la cantidad de ceros y unos que podemos almacenar cuando nosotros modulamos o modificamos esa señal portadora. Mide el tiempo que tarda normalmente en una señal en ir y venir. Dentro de lo que vamos a hacer nosotros, existen comandos que nos permiten verificar la conectividad con un sitio. Por ejemplo, el comando ping. El comando ping permite ver si llegamos a un sitio o no. ¿Correcto? ¿Está bien? Ahí se mide la cantidad de tiempo y en base a eso, a la velocidad de transmisión serie que tengamos. Bueno, nosotros vamos a ver que existen herramientas en Internet que nos permiten medir qué velocidad nos entrega el proveedor de Internet en una señal de comunicaciones que vamos a ver que puede ser de dos tipos. Puede ser simétrica o asimétrica. Bien, se mide en bits por segundo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Yo les dije que cuando yo modulo, de acuerdo a la cantidad de modificaciones de modulación que tengo, yo puedo ocultar ceros y unos de a 2 estados, de a 4 estados, de 8 estados, 16 estados, la cantidad de estados que sea. A medida que aumenta la cantidad de estados, aumenta lo que se llama la capacidad de compresión. ¿Qué relación hay entre la velocidad de modulación y la velocidad de transmisión serie? La siguiente, primero, la velocidad de modulación tiene que ver, es una relación directa en la velocidad de transmisión serie y en la cantidad de bits o elementos o señales modulables que tengo para transportar información. Si yo codifico de a 2 bits, va a ser la relación de 1 a 2, de 1 a 4, eso nos va a dar el código de compresión. Pero en realidad, nosotros, cuando transportamos información, lo hacemos transportando información en modulación de frecuencia, en varias frecuencias. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de fluctuaciones
en una onda que nos permite modular información. Podemos utilizar una o varias frecuencias para transportar, ¿correcto? Eso se llama, el conjunto de frecuencias se llama ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de transmisión de un canal por el espectro de frecuencias que se tiene. A mayor ancho de banda, tenemos mayor capacidad de transmisión y es una capacidad de datos transmitibles. Entonces, hoy en día, cuando nosotros medimos lo que es la capacidad de transmisión, medimos su ancho de banda, o sea, su velocidad de transmisión serie, que la medimos en kbps, megabps o gigabps. A mayor ancho de banda, o sea, mayor capacidad de transmisión y por eso menos latencia y mayor capacidad de respuesta. Si hacemos una analogía, el ancho de banda es similar al diámetro de un caño. Las llaves o los accesorios o grifos son los dispositivos. Y claro, yo transporto ceros y unos agrupados en paquetes que son como el agua, en paquetes de datos. ¿Correcto? Bien. Entonces, el ancho de banda tiene una característica, es finito, correcto, no es gratuito, es clave para el diseño y rendimiento de una red, es clave para el desempeño de una red y por otro lado es similar al metro de un caño, ¿correcto? Ustedes cuando contratan una conexión de comunicaciones, le dice mi señal es de 100 megas, de 100 megabps, bit por segundo, ese va a ser mi ancho de banda. Pero el ancho de banda puede ser de varias maneras o el canal que vamos a ver a continuación. Entonces, hoy la mayoría de los usuarios trabajan con ancho de banda en lo que es megabps, en lo que es megabps, ¿correcto? ¿Qué quiere decir megabps? Quiere decir que nosotros con esto podemos transmitir información a una determinada velocidad, ¿correcto? A una determinada velocidad. Esa transmisión a una determinada velocidad nos permite a nosotros, que hoy los usuarios trabajan en megabps y los centros de cómputos en gigabps. Bien, ahora, el canal de comunicaciones que yo tengo, que yo lo mido, por ejemplo, 100 megabps, la distribución del ancho de banda, yo voy a tener una parte que yo transmito información o la subida y otra parte donde me envían la información que es la bajada. Entonces, normalmente el usuario que tiene un canal de comunicaciones que baja muy rápido y tarda en subir ese canal de comunicaciones que tiene el usuario, se denomina ADSL, que tiene que ver con lo que se llama línea digital de abonado asimétrica. Normalmente los usuarios que tienen la capacidad de poder enviar y recibir información en forma rápida. Enviar información, recibir información en forma rápida, pero enviar en forma lenta. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama para un ancho de banda, ejemplo de 30 megas, lo que se llama el canal de subida y el canal de bajada. El usuario que tiene lo que se llama el canal asimétrico. ¿Qué quiere decir asimétrico? El canal asimétrico implica que tiene un 20% de subida y una bajada de un 80%. O sea, todo usuario normalmente tiene canales asimétricos, mientras los centros de cómputos tienen canales simétricos, 50 de subida y 50 de bajada. ¿Correcto? ¿Está bien? Ahora, ¿qué diferencia entre el canal simétrico y el asimétrico? El asimétrico, como les dije, es el que usan los usuarios. Yo puedo descargar información de forma rápida, pero ¿qué pasa? Cuando tengo que enviar mucho volumen de información y cuando mando un mail, los mails se tratan de que no tengan mucha carga porque no se pueden subir a las plataformas. Por eso se utilizan otros protocolos como el FTP. ¿Correcto? Para el envío de información,
Si los volúmenes son muy grandes, es difícil enviar información. Todos estos canales asimétricos debutaron en la pandemia. El problema que tenían los canales asimétricos es que cuando la persona tenía que hacer conferencias se cortaba. Los centros de cómputos tienen la capacidad simétrica, 50 de ida y 50 de vuelta, misma velocidad de carga y descarga. Esto lo utilizan fundamentalmente los centros de cómputos. Hoy en día hay proveedores de comunicaciones o de Internet que le ofrecen canales simétricos, ¿correcto? Ustedes van a ver que los canales simétricos siempre son más caros que los asimétricos. Bien, dentro de los métodos fundamentales vamos a tener métodos en lo que se llama en una dirección simplex, una vez a una sola dirección, y estos métodos simplex, yo tengo lo que se llama, por ejemplo, la TV, la radio. El paging, cuando muestro información, es en un solo sentido. Ejemplo, la televisión de los aeropuertos. Si yo necesito mandar información y puedo conectarme entre corresponsal y destino, solo hablar uno a la vez, el método fundamental es semiduplex, ¿correcto? Pero una sola a la vez. Las comunicaciones que son por handy, FM o las comunicaciones aeronáuticas solo permiten que uno hable y el otro espere. Eso pasa con el piloto y la torre de control o el que usa equipos handy, ¿correcto? Eso se llama half duplex o semiduplex. ¿Cómo son las comunicaciones hoy en día de celulares o las comunicaciones de computadora? Full duplex, que ocurre en ambas direcciones. Se puede transmitir en ambas direcciones en forma simultánea y todo lo que es comunicaciones telefónicas, celulares e informáticas son full duplex. Pueden ser full duplex, asincrónicas son, por otro lado, y por otro lado, ¿cómo son? Son para los usuarios normalmente asimétricas. ¿Está bien? Bien. Siempre va a haber una tasa de error cuando yo transmito información y esa información se le introducen ceros y unos erróneos por ruido, por interferencia, lo que sea, siempre va a haber una tasa de error. Esa tasa de error, ¿qué produce? Latencia. Por eso la velocidad de transmisión de datos se divide en velocidad de transmisión de datos ideal, en donde está la real más la tasa de error. Lo que se trata de hacer siempre con los equipos intermedios se trata de retransmitir lo menos que se pueda y bajar esa tasa de error para disminuir la latencia. ¿Qué es un códec? Bueno, cuando aparecieron las primeras redes de comunicaciones, estas redes de comunicaciones, ¿cómo eran? Eran redes de comunicaciones de datos. Pero cuando tuvimos que codificar la voz, el video, el sonido y la imagen, empezaron a aparecer otros formatos. Eso se llama códec. Cuando ustedes sacan una foto, esa foto hacen un archivo que se llama JPG. Eso es un códec. ¿Un códec qué es? Es una especificación implementada en software, hardware o combinación de ambas que me permite codificar información digital. ¿Correcto? Cuando yo tomo una información y la codifico, la digitalizo, aplico algún códec, ¿correcto? Para poder transportarla y para poder manipular datos. Son usados a menudo para todo lo que es información multimedia. Los códecs aparecieron en cuando apareció todo lo que es el año 2000, la telefonía IP. O sea, aparecieron la telefonía IP y por ende los servicios triple play. ¿Qué es un servicio triple play? El que nos ofrece Telecentro, en donde yo tengo por un lado datos, por otro lado tengo voz y por otro lado tengo cable. ¿eh? Ahí aparecieron los códec, correcto. El códec quiere decir codificador de codificador. Yo cuando digitalizo, hago compresión y descompresión, ¿correcto? Cuando yo agarro y digitalizo y comprimo, puedo perder fidelidad e información,
porque el proceso de digitalización implica convertir una señal analógica en digital. Y esas transformaciones pueden dar transmisión, convertir una señal analógica en digital, o la compresión en distintos métodos de modulación. Y a su vez, para que esa información no salga en texto claro y pueda ser decodificada, bajo algoritmos se encriptan, o sea, se deforman para segurizar el transporte de la información. Y se utilizan este tipo de elementos. Bien, ustedes tienen y utilizan normalmente en el transporte de la información para archivos gráficos codec como el BMP, el JPG, para transmitir video el MP3 y así sucesivamente, y el MP para transmitir distintos tipos de información que se llama codec. Con esto vimos la primera parte, correcto, de todo lo que es el transporte, todo lo que es la parte de conceptos, todo lo que es la parte de conceptos. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Primero, uno fundamental, voy a aparecer acá para que me vean, voy a detener la grabación y vamos a entrar en conceptos.